La cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo entenderla? Y su fundamento bíblico. En este segmento de Aclarando Mitos Católicos quiero hablar un poco sobre la cuaresma. Y bien, tenemos que la cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo en nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. La cuaresma dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A lo largo de este periodo, de este tiempo, sobre todo la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. Tenemos los primeros pasos de lo que hoy llamamos con la cuaresma. En el siglo II, la iglesia comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo. Advirtió la necesidad de una preparación adecuada por medio de la oración y del ayuno, según el modo prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre del ayuno infrapascual del viernes y sábado santos, como preparación el domingo de resurrección. Este periodo de preparación pascual fue consolidándose hasta llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como tiempo de Cuaresma. Influyeron también, sin duda, las exigencias del catecumenado y la disciplina penitencial para la reconciliación de los penitentes. Bien, en el siglo IV podemos encontrar los primeros atisbos de una estructura orgánica de este tiempo litúrgico. En esta época aparece ya consolidada en casi todas las iglesias la institución de la cuaresma de 40 días. El periodo de preparación pascual se circunscribía en Roma a 3 semanas de ayuno diario, excepto sábados y domingos. El periodo pascual de 6 semanas de duración nació probablemente vinculado a la práctica penitencial. Los penitentes comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo antes de la Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación. Bien, ¿por qué el miércoles de cenizas? Hacia finales del siglo V, el miércoles y viernes previos al primer domingo de Cuaresma comenzaban a celebrarse como si formaran parte del periodo penitencial, probablemente como medio de compensar los domingos y los días que se rompía el ayuno. Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, ingresaban en el orden que regulaba la penitencia canónica. Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se extendió a toda la comunidad cristiana. Este es el origen del miércoles de ceniza. Bien, tenemos los fundamentos bíblicos del miércoles de ceniza. Ezequiel 9, de 3 al 4 nos dice: La gloria de Dios de Israel se levantó de sobre los querubines sobre los cuales estaban, hacia el umbral de la casa. Llamó entonces al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba a la cintura. Y Yahvé le dijo: Pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Tenemos el contexto de Ezequiel 9, una ciudad llena de pecado. Y el Señor le dice a este hombre que pase por la ciudad, por Jerusalén, y que marque una cruz en la frente de los hombres. Entonces, vemos claro una señal, vemos claro un simbolismo que actualmente se utiliza en el miércoles de ceniza, que es colocar una cruz en la frente. Bien, tenemos Génesis 3:19, que nos dice:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Palabras que el sacerdote dice el miércoles de ceniza. Una vez más, el símbolo de polvo que se utiliza evidentemente en la ceniza en la frente. Bien, tenemos, y bien, Génesis también, importante mencionar, Génesis 3 no habla de esa fragilidad, ¿no? Del polvo fuiste tomado y de ahí regresarás. Nadie se puede gloriar de las cosas que hace en esta tierra porque no somos nada. Nosotros trabajamos para la eternidad y todo lo que hacemos tenemos que estar mirando esa eternidad. Esta tierra es pasajera, esta tierra, este mundo como lo conocemos va a pasar y no podemos llevarnos nada de él. Por eso que nosotros tenemos que trabajar en la eternidad. Y Génesis 3:19 es un recordatorio de esa fragilidad de que somos polvo. Y el miércoles de cenizas el sacerdote nos recuerda con esta palabra de Génesis. También tenemos a Job 42, 5 y 6 versículos. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Me arrepiento en el polvo y la ceniza. Vemos que la cita de Job está muy ligada el arrepentimiento con la ceniza, como lo mencionó su versículo número 6. Bien, tenemos otro símbolo dentro de este fundamento bíblico que es el tema de Job. Arrepentimiento y ceniza. Palabra que se utiliza, arrepentimiento, y la ceniza que se utiliza cuando el sacerdote nos coloca en la frente. Bien, pasamos a ¿por qué los 40 días? Nos dice que la cuarentena evoca la idea de preparación. 40 días de Moisés y Elías previos al encuentro de Yahvé, 40 días empleados por Jonás para alcanzar la penitencia y el perdón. Y tenemos 40 días del ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio público. Bien, el Concilio Vaticano II ha señalado que la cuaresma posee una doble dimensión, bautismal y penitencial, y ha subrayado su carácter de tiempo de preparación para la Pascua en un clima de atenta escucha a la palabra de Dios y oración incesante. Bien, los fundamentos bíblicos de los 40 días. Bueno, pudiera yo mencionar los textos de Moisés, de Elías, de Jonás, pero quiero manifestarles el texto bíblico de los 40 días y 40 noches de ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Mateo 4, versículos 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Hermoso texto que nos brinda Mateo. Nos dice: Jesús fue llevado por el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue al desierto a ser tentado por el diablo. De alguna otra manera, nosotros como cristianos vivimos también esta fase. Sin deseo de compararme con Jesús, nosotros vivimos en la fase de preparación, y es lo que nos sugiere esta cuaresma. Esa preparación, y en esa preparación seremos tentados. Por eso que nosotros debemos ser disciplinados estos 40 días en los ayunos, en la lectura, en la oración. Porque estos 40 días son preparación para lo que viene. Así como nuestro Señor Jesucristo se preparó para su ministerio, nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para esa comisión que nos dio Jesús. Y bien, ¿y cómo nos preparamos con estos 40 días? Y bien por la iglesia que nos sugiere esta cuaresma, todo
todo este ritual que nos sugiere la iglesia para esa preparación, ¿no? Entonces, después de esto, en ese transcurso seremos tentados, por eso que nosotros tenemos que ser firmes en la oración, porque estos 40 días seremos tentados, que ya lo somos durante muchos años, pero durante todo el año, pero quien desee vivir estos 40 días piadosamente va a ser tentado por Satanás. Bien, datos importantes que debo mencionar. El uso de la ceniza proviene de una antigua costumbre judía, mediante lo cual las personas que habían cometido pecado cubrían parte de su cuerpo con ceniza, como una forma de demostrar su ferviente deseo por alejarse del malo y acercarse más a Dios. Por lo general, en este segmento de Aclarando Mitos Católicos, siempre utilizo una referencia judía. ¿Por qué? Nuestros hermanos judíos son los hermanos mayores, ya lo mencionaba antes. Entonces, no es casualidad de que los judíos, muchos años antes de que se formara la Iglesia de Jesús, tenían unos hábitos y costumbres y rituales que de alguna otra manera nuestra Iglesia modificó, pero siguió esa línea. Los judíos se colocaban cenizas, como bien lo mencioné, al momento de que ellos entendían que cometían pecado. Y lo vemos también reflejado en Job. Ya mencionamos el texto de Job. Job siendo un israelita, ¿no?, que cumplía con los mandatos de Dios. Entonces, si los judíos hacían algo similar y la iglesia luego y hasta nuestra actualidad hacemos un ritual con ceniza y demás, no es casualidad. Es porque está bien fundamentado en la Biblia y la iglesia entendió esos misterios del Señor. Bien, tenemos que también se pueden preguntar por qué 40 días o por qué la cuaresma si esto no hay un fundamento bíblico. Entendamos que la iglesia tuvo una soberanía y exclusividad por más de 1500 años. Entonces, todos estos rituales que da la iglesia es por esa soberanía que tiene, esa autoridad que tiene la iglesia para interpretar la Biblia y colocar rituales que nos acerquen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Mateo 16, 19? Aquí entendemos la autoridad por parte de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esa autoridad de la iglesia para dar rituales, costumbres y demás, lo da Mateo 16, 19, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón celebramos actualmente la cuaresma y tenemos un ritual católico dentro de todo el año. Bueno, espero que este video sea de utilidad en este tiempo de cuaresma y que este tiempo de cuaresma sea de conversión, de arrepentimiento y que traiga bendiciones a su vida. Saludos a todos.